Ya iniciamos. Sí, José Luis, estamos aquí listos. Bien. Bienvenidos a la sesión 86 del seminario Repensar las Matemáticas. Saludamos a todos los colegas que nos acompañan desde las diferentes sedes en transmisión por videoconferencia y los que nos siguen por internet. El día de hoy transmitimos la sesión desde la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Es más destacado que antes o que otras una sesión latinoamericana. Estarán con ustedes Liliana Suárez Telles, profesora de la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional, México, y Yolanda Serrés Boisín, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Nuestro invitado, el doctor Johnny Alexander Villa Ochoa, de la Universidad de Antioquia, Colombia. Y en esta sesión abordaremos el tema de la modelación matemática educativa. Antes de pasar los micrófonos a nuestros colegas, pasaremos una breve semblanza de nuestro invitado. Doctor Johnny Alexander Villa Ochoa. El doctor Johnny Alexander Villa Ochoa es licenciado en Educación Matemática Física. Tiene una especialidad, una maestría y un doctorado en Educación Matemática por la Universidad de Antioquia, en Colombia. Sus líneas de investigación se centran en la didáctica, construcción de capacidades y educación matemática para escolares, adultos y profesores, además de aportar reflexiones, situaciones sobre modelación en matemática y tecnologías digitales para la formación en matemáticas. Su trayectoria docente inició en Medellín en 1999. Más tarde, fue profesor de cátedra en la Universidad de Antioquia y en el Instituto Tecnológico Metropolitano. Fue profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Medellín y de 2012 a la fecha, profesor asociado en la Universidad de Antioquia. Además, ha sido integrante del Comité Interamericano de Educación Matemática, representante por Colombia y vocal por la región andina ante dicho comité, coordinador y miembro fundador de la Red Colombiana de Educación Matemática y de la Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe. Ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas, colaboraciones en capítulos de libros en español, inglés y portugués, además de ser coautor de 2 libros, Matemáticas, Ciclo 1, y 5º módulo para el desarrollo de competencias matemáticas. Actualmente coordina el grupo de investigación Matema-FIEM de la Universidad de Antioquia, cuyo colectivo se ha propuesto investigar problemas de la educación matemática con proyección social. Bien, pues ahora sí, Liliana, Yolanda y Johnny, nos quedamos con ustedes. Bienvenidos a la sesión 86 del seminario Repensar las Matemáticas. Me encuentro aquí en una hermosa universidad de Antioquia, en el Museo Universitario de la universidad, y se encuentran con nosotros colegas invitados, docentes de esta región. Como ya saben, la dinámica es que a partir de un documento de referencia que nos proporcionó nuestro invitado, vamos a tener esta charla con Johnny. Johnny, te agradezco que nuevamente participes con nosotros. No, al contrario, el agradecimiento es mío hacia ustedes por posibilitar este espacio de interactuar con la comunidad latinoamericana y pues particularmente porque valoro mucho el espacio como un espacio de formación tanto para profesores como para investigadores. Gracias, Johnny. Y bueno, también agradecer la presencia de Yolanda Serrés, quien con la experiencia que tiene como docente en la Facultad de Ingeniería y toda su trayectoria en la matemática educativa, enriquecerá más esta sesión. Gracias, Yolanda. Gracias, igual a ustedes por la invitación. Siempre es un placer trabajar con ustedes. Gracias. Bueno, pues comencemos. Antes de plantear la primera pregunta de este seminario, voy a mencionar que el documento de referencia que nos convoca hoy
Tiene por nombre la modelación matemática a partir de problemas de enunciados verbales, un estudio de casos con profesores de matemáticas. Este documento se encuentra en el número 16 de la Revista Internacional de Investigación en Educación, MAGIS, y este artículo, en voz del editor de este número de la revista, el decano de la Universidad Pontificia Javeriana, José Guillermo Martínez Rojas, dice que muestra los resultados de un estudio de casos que buscó reconocer los usos de la modelación en la enseñanza de las matemáticas en un grupo de secundaria. Los resultados indican la necesidad de que los profesores superen la mediación de la modelación con enunciados estereotipados e incluyan en su repertorio situaciones más reales que vinculen asuntos de la cotidianeidad y de las matemáticas escolares. Por favor, los invitamos a que lean este documento de referencia y mientras vamos a comenzar el diálogo con algunas cuestiones que vienen marcadas en este artículo. A mí me pareció, Johnny, el artículo muy pertinente para la formación de profesores porque lo que hace es identificar algunas de las creencias que como profesores tenemos acerca de la modelación. Muchos, como tú lo mencionas en el artículo, dicen que es muy importante identificar las creencias que tenemos como profesores porque es a partir de estas creencias que podemos construir pues, nuevas ideas para la docencia y para las transformaciones en el salón de clases. Hay una idea de las tres que tú identificas en el artículo que me pareció pertinente preguntarte y es aquella en la que los profesores identifican la construcción de modelos con la construcción de una representación. ¿Nos puedes decir cómo funciona esta idea y cuáles son las potencialidades o las limitaciones que tienen ya en el aula? Bueno, bien, Liliana, muchas gracias por tu pregunta. Este trabajo lo realizamos con un conjunto de profesores de una región del estado de Antioquia. Con ellos estuvimos interactuando en sus instituciones, en la manera como ellos trabajaban clases, en la manera como ellos planeaban sus clases de matemáticas y principalmente frente a lo que ellos entendían por modelación matemática. Como lo mencionas, pues hubo un conjunto de consideraciones, preferiría utilizar el término consideraciones, sobre lo que ellos hacen y cómo ellos entienden eso que hacen como si fuese o no fuese modelación matemática. En particular a la que hace referencia, yo creería que no es solo una creencia o una consideración que atañe a los profesores de algún tipo de grado, sino incluso muchos investigadores y muchos profesores universitarios también asocian la modelación con el arte, técnica o no sé cómo lo llaman algunos, de construir una representación de un fenómeno. Particularmente he encontrado pues, colegas que en algún momento de su clase utilizan una representación algebraica para alguna función y dicen el modelo y siguen tranquilos su discurso. Y la pregunta que estaría detrás es, bueno, si yo hago referencia a una expresión algebraica, no sé, una expresión de una función cuadrática y digo que es un modelo ¿de qué? ¿Cierto? Entonces ahí viene una primera cuestión en términos de las representaciones, porque no solamente el hecho de tener una representación no implica tener un modelo. En ese caso el modelo pues, no puede desprenderse de aquello que es modelado. Tu pregunta en particular me llama a mirar cuáles son las implicaciones de entender que la modelación solo en la construcción de esas representaciones. Porque si bien uno podría decir que modelar matemáticamente implica la construcción de modelos y la construcción de modelos está asociada principalmente en la literatura a la construcción de alguna representación de eso que estoy trabajando, no puede agotarse solamente en el acto cognitivo de construir una representación, pues eso hace que de alguna manera las prácticas escolares se reduzcan a, como lo menciono en el artículo, a ciertas prácticas estereotipadas. La fuente, digamos, de alguna manera de esta idea, de esta creencia, está, digamos, arraigada en una definición de modelo como una representación de algo. Sí, y quedarse solamente en ella pues implicaría ver la modelación, implicaría tener una mirada un poco restringida de lo que es la modelación como
en la comunidad de investigadores pues ya hemos notado, principalmente pues que hay un fenómeno, hay una situación, hay una problemática, y eso pues lo mencionaremos más adelante en términos de la resolución de problemas, pero hay un algo que es llama interés de ser estudiado a través de las matemáticas, y ese algo pues no puede ser, digamos, desvinculado. Entonces, cuando solamente nos quedamos en el arte o en la habilidad cognitiva para producir una representación, pues corremos el riesgo de dejar por fuera otra serie de cuestiones que son importantes. De alguna manera, pues esta visión de la modelación como construcción de una representación, pues no quisiera llamarla como, no quisiera que quedara como si tuviese una connotación errónea, como si no fuera deseable eso. Yo digamos que un poco más allá de ello, pues tendría que convivir con otras visiones de lo que es la modelación, donde se rescaten otro tipo de prácticas que no se limiten solamente a la producción de representaciones. Entonces eso se conjugarían con otro tipo de condiciones que se presentan en las instituciones educativas, y cada institución educativa pues por su naturaleza tiene sus propias condiciones y sus articulado a ello pues los profesores que desean hacer modelación matemática pues tendrán sus propias formas de hacerlo. Claro, y a mí me parece que es muy importante identificar estas consideraciones, como tú lo dices, no porque tengan una connotación negativa, sino porque es a partir de nuestras propias significaciones que construimos como docentes nuevas ideas. El que el profesor mire la modelación ya es una ganancia, yo lo veo, pero ahora gracias a la investigación en matemática educativa tenemos elementos para problematizarla. Pero le voy a pasar la palabra a Yolanda. Gracias. Bueno, como bien planteas, ahí puede haber distintas visiones de lo que es hacer la modelación matemática, ¿verdad? Entonces yo te preguntaría, ¿qué actividades de formación permanente propondrías para que los docentes tengan un rol más activo para escoger y diseñar situaciones que permitan hacer modelación, ya que, bueno, sabemos que la formación de los docentes es fundamental para todos estos cambios que queremos en la matemática educativa? Bueno, la formación de profesores, digamos que es una parte de la investigación que se ha venido desarrollando en educación matemática en general, pero principalmente en la modelación matemática, porque el rol del profesor en la implementación de este tipo de actividades en las instituciones educativas pues es fundamental. Sin embargo, pues como pasa también en otros campos de la investigación, la brecha entre lo que se hace en las instituciones educativas y lo que la investigación muestra pues es amplia. Particularmente pues recuerdo algunas experiencias en la Conferencia Internacional sobre Modelación Matemática en 2009 en Hamburgo, donde uno de los temas centrales fue esa brecha entre la investigación y lo que se hace pues en las instituciones educativas y el rol del profesor al respecto. Sobre la temática, sobre formación de profesores, sobre las actividades que los profesores podrían desarrollar, pues hay bastante ilustración. Algunos pues, se han preocupado por el conocimiento que los profesores deben tener para llevar esto a las instituciones educativas, otros se han preocupado por las prácticas que han de desarrollar, otros se han preocupado por las experiencias que deben tener. En mi caso pues, particular, como ya lo mencionaba pues, hace un momento con Liliana, hay una preocupación de entender a los profesores en lo que hacen en sus prácticas, digamos, cotidianas en las instituciones, en sus prácticas de aula. Y esa preocupación pues, nos llevó, en cierta manera, a considerar una serie de creencias, pero también una serie de qué tipo de experiencias deberían tener los profesores. Y en ese sentido, pues, más en formación inicial, o sea, estudiantes para profesor, que en la formación continua hemos desarrollado una serie de experiencias que le permitan a los profesores ver, sentir qué es eso de la modelación matemática, pasar por las angustias que pasaría cualquier estudiante cuando se enfrenta a hacer modelación. Pues mucha investigación pues muestra de que muchas prácticas que hacen los profesores en las instituciones pues se derivan de la manera como ellos aprendieron los contenidos. En ese sentido pues nosotros queremos promover que algunos de los contenidos que ellos trabajan en su formación, en sus programas de formación, pues se articulen a experiencias que tengan que ver con modelación. Sin embargo, pues no solo la experiencia nos ha mostrado, pues que ellos vivan la experiencia de hacer modelación nos ha parecido suficiente.
pues en algunas, digamos, de las reflexiones con los estudiantes para profesores, ellos dicen, creemos que es muy valioso, vemos que vale la pena, vemos que se ven los conocimientos matemáticos de alguna manera, que hay algunos significados que se pueden construir de los objetos matemáticos a través de la modelación y derivados del contexto que se está trabajando. Sin embargo, eso es muy complicado hacerlo. Entonces, de alguna manera, eso nos está convocando a revisar también la percepción que los profesores tienen sobre lo que pueden hacer ellos profesionalmente en el aula de clase. Principalmente porque, pues, como lo menciona en el documento, el profesor Jan Mogens en algún momento pues, ha referenciado que hacer modelación tiene unas demandas fuertes para los profesores, demandas de tipo curricular, demandas de tipo de conocimiento, de habilidades para desempeñarse en la institución. Entonces, frente a ese tipo de cosas, pues yo creo que la investigación sigue abierta y al respecto pues tendríamos que trabajar un poco más. Otro, digamos, de los aspectos que creo valioso recuperar, pues tiene que ver con la temática anterior en ese seminario que fui invitado, que fue el sentido de realidad. Y en ese momento, pues ya denominamos por sentido a esa sensibilidad que el profesor debe tener para identificar fenómenos que pueden ser susceptibles de ser modelados. Modelarnos no pasa de la noche a la mañana y pues algunas de las prácticas que hacemos se derivan de experiencias previas que hemos tenido, pero para poder, digamos, en cierta manera innovar, crear nuevos escenarios de modelación, tendríamos que tener un poco esa sensibilidad para identificar dentro de lo que nos pasa aquello que puede ser estudiado matemáticamente. Entonces ese sería un elemento adicional y algo que estamos tratando de integrar a nuestros espacios de formación de profesores es la formación in situ, o sea, que los profesores realicen prácticas, que se enfrenten a los grupos, que desarrollen y que a partir de eso que ellos viven con sus estudiantes, pues de alguna manera se conviertan en motivos de estudio y discusión en las experiencias aquí en la universidad. Parcialmente hemos logrado un poco ello, pues con las profesoras Paula Rendón y Mónica Parra tenemos un curso, un seminario aquí en la Universidad de Antioquia que se dedica principalmente a formar profesores en modelación matemática, y ahí pues los estudiantes se enfrentan a diseñar situaciones que les permita llevar a la institución educativa, o sea, experiencias que ellos proyectan desarrollar posteriormente en la institución. Sin embargo, llevarlo al aula nos enriquecería bastante. Entonces es un reto que tenemos en este momento de poder generar esa formación in situ. Y por último, un elemento que también consideramos importante es esto que hemos venido trabajando sobre cuáles son las necesidades de formación de los profesores. Y esa necesidad de formación no solamente como todos aquellos aspectos que la literatura nos ha dicho de qué necesitan saber los profesores, sino también en el momento en que nos enfrentamos con ellos, en el momento en que ellos hacen, planean, discuten, identificar eso que están haciendo, que están planeando, qué requerimientos más nos están haciendo. Entonces sería una especie de necesidades de formación que van emergiendo a la luz de las prácticas que vamos desarrollando con ellos. Interesante. Tanto en formación inicial como permanente, la práctica, la reflexión sobre la práctica es esencial, ¿verdad? Y claro, eso sistematizar todo ese trabajo, pues es bastante trabajo, es arduo. Bien, gracias, Johnny. Sí, hay un contraste entre la información que se encuentra en la literatura, digamos, internacional con respecto a otra literatura más focalizada, Johnny, que mantienes en el artículo, acerca de que, digamos, en nuestra región estamos convencidos de que la modelación matemática es importante. De hecho, tú identificaste evidencias, digamos, en el estudio de caso que realizaste, donde los profesores sí valoran la modelación matemáticas. Claro que de que la valoremos a cómo la instrumentemos, pues hay un trecho. Y yo estaba pensando que tal vez esto tenga que ver con el apego que le tenemos a los contenidos. Tú destacabas en los resultados que es importante incorporar la realidad del estudiante, tanto en este artículo como en los otros artículos que hemos leído, el complementario que nos proporcionaste. Incorporar la realidad del estudiante, sus problemáticas y sus contextos. Y la pregunta que yo me estaba haciendo es, ¿cómo las diferentes asignaturas de matemáticas han tenido un papel en este
propiciar, no sé, escenarios de modelación. Me refiero a la tradicional álgebra, la geometría, la aritmética, el cálculo o incluso la probabilidad y la estadística. ¿Cómo juegan estos contenidos matemáticos a la hora de plantear situaciones de modelación con los estudiantes, situaciones auténticas de modelación para el estudiante? Bueno, de alguna manera tu pregunta me permite me convoca a hacer otro tipo de reflexión, y es ¿para qué hacemos modelación matemática escolar? ¿Por qué es importante llevar la modelación matemática en las instituciones educativas? Y argumentos en favor y algunos en contra pues podemos encontrar en la literatura suficientes. Uno de ellos tiene que ver con aprender matemáticas. Quizás esa idea de aprender matemáticas está referenciada hacia los contenidos, aprender ciertos contenidos articulados a sus significados, articulados a sus usos en los contextos en los cuales pues, se pueden recrear. Sin embargo, yo quiero también anotar que no solamente ese es el principal recurso o la principal ventaja que tendría o el principal argumento de hacer modelación escolar. Y lo digo principalmente es porque la modelación como tal ya es una actividad matemática, y como actividad matemática pues vale la pena recrearla, y los contenidos pues obviamente siempre van a estar ahí presentes, o más que los contenidos, digamos las ideas matemáticas, los conceptos, las relaciones, los objetos, si me permiten el término, van a estar ahí presentes, pero porque quizás tienen que aparecer en el trabajo matemático que se realiza, más que porque sea el objetivo como tal de hacerlo. Entonces, hacer modelación matemática por sí misma es una actividad matemática, y como tal pues merece, digamos, ser tenida en cuenta en las aulas de clase como una manera pues de lo que algunos matemáticos se recrean, que se dedican, que principalmente pues son los matemáticos aplicados. Pero volviendo, digamos, a la pregunta de los contenidos, yo quisiera notar, no sé si de pronto se puede proyectar la primera diapositiva que pedí que se pudiera hacer. En esa primera diapositiva pues referencio un conjunto de estudios que he realizado con otros colegas, donde las ideas matemáticas pues están fluyendo, están trabajando muy en relación con los contenidos. Uno de los trabajos que quisiera referenciar pues es el trabajo con el profesor Carlos Bustamante. Con el profesor en su tesis de maestría quisimos introducir ideas algebraicas a través de la modelación matemática. Eran estudiantes de grado sexto, o sea, estamos hablando de estudiantes de 11, 12 años en los currículos colombianos, y queríamos ver cómo algunas ideas de la variación y la construcción de la modelación pues permitían introducir ideas algebraicas. Entonces, con el trabajo con el profesor Bustamante, pues pusimos a los estudiantes a que buscaran, identificaran tareas, situaciones de su cotidianidad donde ellos utilizan las operaciones básicas, y la idea con ellos era, a través del reconocimiento de esas magnitudes que tenían alguna relación aritmética, llámese suma, resta, multiplicación, bueno, cualquiera de ellas, poder preguntar sobre la variación de alguna de ellas, y esa variación pues nos exigía buscar otras maneras de representación, o sea, construir un modelo de esa variación. Bueno, ahí en el trabajo con el profesor Bustamante pues vemos también algunas limitaciones de ese tipo de trabajos, pues los estudiantes a veces no tienen esa familiaridad con esa matemática real, con esa matemática que ellos verdaderamente podrían vivir, y a veces se crean también en problemas estereotipados como los que menciono en el artículo. Otro de los trabajos que referencio, pues los participantes del seminario pues pudieron tenerlo como el documento complementario, fue con el profesor Mario Berrío. A través de ahí, aunque la propuesta fue emergiendo a través de un proyecto que desarrollamos con los estudiantes en una visita de campo, surgieron contenidos matemáticos que tuvo que ver con la trigonometría, tuvo que ver también con la geometría en términos de mirar áreas, de mirar figuras planas, de mirar proyecciones, pero los contenidos estuvieron presentes, y principalmente pues el trabajo con la trigonometría emergió de manera, digamos que natural, o al menos con significado, dependiendo del contexto que se estuvo trabajando. Con la profesora Mónica Parra también hemos tenido una serie de experiencias con la educación infantil, y trabajamos una serie de situaciones que, aunque son modelos matemáticos que se utilizan en áreas como
como la nutrición, pues los niños a través de trabajo numérico se pueden enfrentar a ellos y mirar cuál es, digamos, sería ese rol y limitaciones que tendrían esos modelos frente a las prácticas que ellos podrían desarrollar. Principalmente con Mónica vemos que la modelación en primaria es un trabajo diferente a como uno lo podría perfilar en los últimos grados de escolaridad o en la universidad, principalmente porque esa modelación matemática recuperamos, digamos, el concepto de George Israel, como que la matemática en la primaria es más una matematización de lo real. Con la profesora Paula Rendón, pues también en algún momento, ya ustedes han tenido la posibilidad de escuchar y conocer sus trabajos, hemos construido una serie de tareas, de situaciones que ponen a los estudiantes a trabajar diseño, principalmente geometría, proporciones, relaciones métricas también ahí, a través de la modelación matemática. Con el profesor Fabio Nelson Zapata, con la profesora Natalia, también hemos identificado una serie de problemas donde estaría principalmente la geometría. Y ahí vendrían una serie de discusiones que en otro momento pues, podríamos discutir frente a qué es la modelación en geometría, qué es la modelación geométrica y cómo conviven un montón de ideas, de acepciones frente al rol de los modelos o de la matemática en la descripción de fenómenos de la realidad. Y por último, pues quisiera mencionar un trabajo reciente que estoy acompañando con la profesora Noemí Lara Sáenz de la Universidad de Querétaro, que está haciendo pues una estancia aquí en Medellín, con quien estamos discutiendo frente a también cómo conviven la modelación matemática y la modelación en estadística cuando hacemos proyectos en instituciones educativas. Ahí cómo emergen ideas matemáticas, ideas estadísticas, cómo conviven y cómo a veces se generan tensiones entre ellas y bueno, principalmente cómo eso, digamos, se convierte en un espacio para discusiones en instituciones educativas. Entonces creo que los contenidos siempre van a estar presentes, aunque no necesariamente el foco central de la actividad de modelación sea desarrollar un contenido como tal. Uh-huh. Gracias, Johnny. Bueno, pues esta es una primicia la que nos acaba de dar Johnny. Esta información de los trabajos que él mismo ha realizado sobre modelación en estas áreas lo subiremos como apoyo complementario de material a la sesión, así que todo estará disponible para ustedes. Y bueno, seguimos con las preguntas. Sí. Johnny, bueno, se puede observar en tu trabajo que una de las necesidades que tiene trabajar una modelación matemática es flexibilizar el currículo, porque bueno, hace falta trabajar con otras áreas o trabajar inclusive con otros docentes, no necesariamente el trabajo con otras áreas se hace en la misma clase de matemáticas. En ese sentido quería preguntarte, como tú eres parte de la Red Colombiana de Modelación Matemática, ¿qué actividades propicia la red qué ambientes para discutir la flexibilización del currículum matemático? Dar cabida a otras situaciones que sean más realistas, más auténticas para modelar. Ok, pues me voy a referir a la red en dos, digamos, dimensiones, de dos maneras. Uno, como un colectivo institucionalizado, y tuvimos por mucho tiempo, pues hace poco salió del aire, pero tenemos la intención de recuperarlo, el sitio web de la red. Y en el sitio web pues tuvimos posibilidades de montar recursos elaborados por nosotros mismos o cuestionados o adaptados de la literatura, ponerlos en discusión con los profesores, con la comunidad pues en general. En algún momento pues tuvimos espacios también para discutir con autores de algunos artículos frente a lo que ellos proponen de que debería ser la modelación matemática. En ese momento pues el espacio no está habilitado al aire, pero tenemos la intención de volver a recuperarlo pronto. Sin embargo, pues creo que más allá del sitio institucional que es necesario para darle un poco de legitimidad, me quiero referir a la red como el colectivo de personas. Y un colectivo de personas que siempre ha estado, digamos, atento, algunos más, algunos menos, dependiendo también de sus posibilidades, a trabajar con los demás. Y a través pues, de la red pues, tenemos un conjunto de acciones, de escucharnos nosotros mismos, de discutir frente a lo que el otro está desarrollando, frente a problematizar aquello que se está realizando en términos de la pertinencia de la formación de profesores.
Particularmente los integrantes de la red cercanos, digamos que estamos aquí en Medellín o en sus alrededores, pues periódicamente estamos apoyando bien sea los trabajos de maestría que se desarrollan en función de la matemática escolar, o bien sea en términos de la formación de los profesores. Nosotros tenemos bueno, mencionaba pues hace un momento, el seminario con la profesora Paula y la profesora Mónica, donde integrantes de la red continuamente vamos y acompañamos las discusiones con los estudiantes, donde continuamente apoyamos a los estudiantes asesorándolos en algún tipo de ideas o de proyectos que ellos están realizando. Igual, pues cuando en nuestros procesos de maestría y doctorado, cuando a veces se nos acercan frente a pedir alguna consultoría, pues también estamos, digamos, a disposición, y de alguna manera hemos ido desarrollando cierta especificidad frente al campo en términos de si queremos trabajar algo en relación con la modelación en la educación primaria, pues la profesora Mónica Parra lo ha desarrollado con mucho más, entonces sabemos que ahí está ella y siempre ha mostrado disponibilidad al respecto. Muy importante pues, que se arme un equipo, ¿verdad? Un colectivo de personas que pueda apoyar actividades para seguir creciendo pues, en el área. Interesante, gracias. Sí. Johnny, bueno, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con la concepción que yo tengo del trabajo que tú tienes acerca de la modelación. Como, bueno, yo digo que eres un estudioso, como muchos, claro, de la modelación, no solo por estos trabajos que has desarrollado o por cuenta propia y con tus estudiantes y colegas, sino también porque te has incorporado a estas redes de modelación en el mundo, no sé, en internacionales y regionales como aquí en Colombia. ¿Cómo ubicas tu trabajo? Es que no quiero pasar la oportunidad de hacerte esa pregunta. ¿Cómo ubicas tu propio trabajo en esta producción internacional de la modelación matemática, en educación matemática, claro? Pues bueno, pues apenas estamos empezando, la verdad. Ahí la literatura pues ha mostrado que el área o el dominio, algunos lo llaman campo, de investigación en modelación matemática, pues ha tenido sus orígenes y muchos desarrollos desde los años 90. Pues nosotros en Colombia llevamos preocupados pues ya casi 20 años, porque los lineamientos curriculares colombianos pues han promovido la integración de la modelación como un proceso en las aulas de clase. Sin embargo, como el campo de investigación, como línea de trabajo, pues todavía nos sentimos en ciernes. Creo que hemos tenido, digamos, algunos desarrollos o hemos, digamos, legitimado algunas preocupaciones frente a la modelación en términos de esa relación de los estudiantes con su cotidianidad. En algunos momentos pues lo hemos llamado situaciones auténticas, la literatura también lo reporta así, pero bueno, más situaciones auténticas, más que una denominación de auténticas como algo